No vamos a leer el pasaje. De hecho, ya lo estamos viendo allí en pantalla y allí lo pueden ir siguiendo. Y es un pasaje interesante porque se refiere a dos personajes. ¿Quiénes son? Felipe y el etíope o eunuco. ¿Quién era Felipe? Felipe hizo parte del grupo de aquellos 7 diáconos que fueron elegidos ¿dónde? En la iglesia primitiva. Y yo buscando aquí acerca de este tema, dice que era un ayudante. O sea que nosotros los diáconos aquí somos unos ayudantes. No es que yo soy la mano derecha del pastor. No, nosotros somos unos ayudantes. Estamos aquí para servir. Eso fue para que fue hecho el diaconado en ese tiempo. 7 personas que ayudaran ¿a quién? Que ayudaran a los apóstoles, porque estaban siendo desatendidas las mujeres, las viudas y todo ese personaje que estaba allí. Entonces, ya está claro que nosotros somos unos ayudantes, ¿cierto? En ese momento, cuando estaba la iglesia primitiva, dice las escrituras que hubo un momento de, digámoslo así, de desolación, porque hubo una gran persecución y todo el mundo salió a varios sitios. Fueron a Judea, a Jerusalén, todos se dispersaron por todas partes. Pero me llama la atención que esta gente no fue a esconderse. Esta gente aprovecharon la situación ¿para qué? Para predicar la palabra. ¿Usted y yo estamos escondidos? No, yo no. Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. A pesar de esa persecución, ellos no se escondieron a un rincón a llorar o a salvar sus vidas. Se fueron a otros sitios a predicar. Y Felipe se fue ¿a dónde? A Samaria. Y allí empezó a predicar y la gente le gustaba los mensajes que él daba. ¿Será que cuando ustedes y yo estamos en dificultades, tenemos situaciones económicas difíciles, tenemos problemas familiares, nos arrinconamos? A eso no estamos llamados. Es cuando más debemos buscar, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es ¿para quién? Para los valientes. Y Felipe no se aconcojó, sino que tuvo fuerzas para seguir adelante. No sé cuál sea tu situación, pero esto debe hacernos que nos levantemos y seamos más fuertes, buscando la manera de seguir adelante. Decía Pablo, prosigo al blanco. Entonces, Felipe no se achicopaló, sino que siguió adelante predicando la palabra. En estos días, yo le decía a alguien, a una mujer muy valiente aquí, que ha pasado por situaciones que yo creo que ninguno de nosotros la hemos pasado como lo ha pasado ella. Y tal vez ustedes, con lo que digo, pueden saber quién es. Pero en este día le dije un miércoles, y en estos días estaba recordando una situación muy difícil en su vida, y no sabía si decirle que me hiciera el favor y traer un estudio bíblico el miércoles, uno de los miércoles aquí. Pero al final le dije, y yo estaba como que, yo le escribí y yo dije, bueno, aquí cuando más me dirá que no, otro día. Pero me llevé una sorpresa y me puso, listo, yo voy. ¿Y qué mensaje? ¿Qué estudio? ¡Qué gran estudio!
Y yo dije, ese es un ejemplo a seguir, porque hay veces uno está en situaciones difíciles y lo que hacemos es que nos escondemos. Y empezamos a llorar, como dicen por ahí, que sobre la leche derramada, por la situación, es que estoy mal. Y nos olvidamos que tenemos un Dios que cuando nos levantamos y Él nos fortalece, Él nos ayuda, Él va aclarando la situación, pero en la medida en que vamos siguiendo adelante. Entonces, ese es un gran ejemplo. Felipe estaba en una situación difícil porque lo venían persiguiendo, y donde iba lo echaban, y donde iba, y él venía en una situación, pero él, a pesar de eso, él seguía adelante. Y es la invitación en esta mañana que tú y yo sigamos adelante, no importa la situación. Y dice que estando allá haciendo su recorrido por allá, dice que un ángel del Señor le habló y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, ojo, hasta ahí. Entonces él que se levantó y fue. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho a nosotros, háblale a esta persona? Y no lo hemos hecho. A mí me ha pasado. Hubo una actitud de ¿qué? De obediencia a lo que el Señor le estaba diciendo a Felipe. Él no dijo, espérate ahí, él no hizo como Jonás, no, que voy a coger para allá y ahora tener que coger por ese desierto y ahora tener, y con este problema que tengo, que me están siguiendo y me quieren matar y ahora tú me dices que vaya. No. ¿Qué hizo él? Fue obediente. Fue obediente a la palabra. Fue obediente y fue al sitio. Y dice que sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén ¿para qué? Para adorar. Este es el segundo personaje. ¿Quién es? Etíope eunuco. ¿Por qué se le dice etíope? Que venía de allá de Etiopía, por allá de África. ¿Por qué se le decía eunuco? Estaba castrado. Ahí averiguando, hay tres clases de eunuco. Un eunuco, ¿por qué? Por nacimiento. Un eunuco porque el hombre lo modifica. Ya saben ustedes cómo es. Debe ser bastante doloroso. Y el tercero, el que decide seguir al Señor, así como los sacerdotes. Normalmente no, yo no voy a tener familia, no voy a estar pendiente a una mujer, me voy a dedicar a Dios. Esas son las tres clases. Yo me imagino que la del eunuco fue la segunda. Sí. En ese tiempo utilizaban, cogían a los varones y los castraban. Y lo hacían para que sirvieran ¿dónde? En los palacios de guardia, para que estuvieran al lado de una princesa, cuidándola, como damos de compañía, digámoslo así. Entonces, para que no se enamorara y todas esas cosas, entonces le hacían eso, lo castraban. O sea que este hombre sufrió bastante desde pequeño. Pero por otro lado, tenía un privilegio que era el que administraba todo lo que tenía una reina llamada ¿qué? Candace, allá en Etiopía.
Tenían muchas posesiones y él era el que administraba. O sea, que el hombre no andaba bien. El hombre andaba en una carroza, cómodo, con una cantidad de sirvientes. Me imagino que iban echándole fresco en el desierto. Pero Felipe venía a sol caliente y a patica. Y se encontraron. Este tipo de personas, en algunas partes, en muchas partes, eran vistos, no eran, digamos, en la ley judía, no era muy bien visto como para tener cargo y esas cosas, eran poca cosa. Pero en otros países, así como Etiopía y eso, los tenían para estos cargos. Ustedes recuerdan allá la reina Basti, sí. La reina Basti, allá en Persia, Sí. que dice las escrituras que ella no obedeció y no quiso ir al rey, y que vinieron 7 eunucos que le avisaron al rey que ella no quería venir. 7 eunucos tenía, que hacían parte. Entonces, en estas partes eran utilizados. Pero este hombre tenía algo interesante, y dice las escrituras que venía ¿de dónde? De Jerusalén. Venía de Jerusalén. ¿De qué? De adorar. Yo, pero ese hombre por allá tan lejos, ¿cómo así que venía a adorar a Dios? Recuerdan que por allá hubo una reina que se encontró con Salomón y dicen que tuvieron un hijo y hubo una mezcla allí, pero de pronto, o es probable que desde ese tiempo esta gente pudiera tener una inclinación por Dios, por el Dios de los hebreos, por el único Dios, porque claro que todas esas naciones eran politeístas. Pero lo uno o lo otro, aquí lo importante es que este hombre tenía una creencia y una inclinación por las cosas de Dios. La pregunta es, ¿será que en nuestro medio, en nuestro trabajo, en nuestra vecindad, pueden haber personas que tengan esta inclinación y quieran buscar el evangelio que nosotros estamos siguiendo? Por alguna razón puede ser que ellos nunca se hayan acercado a decirle a uno, pero nosotros tampoco, es probable que no nos hemos acercado a decirle. Ay, es que yo tengo un vecino que es cristiano y tengo como 20 años de estar conociéndolo, pero él nunca me ha invitado a la iglesia. Hay que empezar a analizar, porque dice la palabra de Dios que la cosecha ya está madura. ¿Cierto? La cosecha está madura y hay veces de pronto en nuestro andar, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestras actividades, nos olvidamos de que la cosecha está madura. Esta cosecha estaba madura. ¿De quién me estoy refiriendo? Del eunuco, ¿verdad? Ya él venía preparado, ya él había preparado el corazón. Hay muchos corazones por ahí que ya están preparados, pero necesitan el empujoncito. Tú y yo lo estamos haciendo. Es la pregunta en esta mañana. ¿A cuántos nos hemos acercado de pronto y a mirar allí para ver si pueden? Porque hay personas que... hay un compañero de trabajo que hay veces está así como recio. No es el compañero que viene acá, sino otro compañero. Está así como un poco recio, pero hay veces lo escucho decir, sí, hay que buscar verdad, porque es que uno está viendo muchas cosas que están pasando. Ese es un corazón que Dios está preparando. Y hay que hablarle, y hay que aclararle muchas cosas, como Felipe hizo con el eunuco. Este corazón estaba preparado, pero él no entendía. Pero había que ayudarlo.
Nosotros no somos los que vamos a convencer, la palabra es la que convence a las personas. Nosotros somos un instrumento usado en la mano de Él. Dice que había venido a Jerusalén para adorar y que volvía sentado y estaba leyendo un libro. ¿Qué libro estaba leyendo? Isaías. Un profeta, ¿verdad? Isaías, ¿verdad? Y Felipe oyó que leía, venía leyendo en voz alta, porque donde él escuchó. ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Cómo empezó Felipe a entrar en una conversación con este personaje? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y yo cómo podré si alguno no me enseñare? Muchas personas por allí a nuestro alrededor deben de estar diciendo, no entiendo las escrituras, pero ¿quién me enseña o quién me explica estas escrituras? Tú y yo estamos llamados para llegar a esas personas, identificarlas y empezar a enseñarles las escrituras, porque están preguntándose, que la están leyendo y no la entienden. Nosotros estamos en esta tierra para eso. Y hay veces no lo hacemos. Él nos está invitando en esta mañana a que empecemos a explicarle a estas personas, identificarlas y explicarle a estas personas para que entiendan las escrituras que un día también a nosotros nos enseñaron. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Cuando tú y yo empezamos a hablar a otras personas de estas escrituras, va a crear en ellos esa sensación de querer aprender más. Quiero saber más de ti, dice el coro. Quiero saber más de ti. Y es cuando nosotros vamos a tener la oportunidad, porque el coro no lo está diciendo solamente, quiero saber más de ti, pero yo siempre quiero saber más de ti, pero ¿y los demás qué? Entonces, el Señor en esta mañana nos está hablando, nos está confrontando y nos está diciendo que debemos empezar a identificar a estas personas. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como mudo y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Sí? Dice el 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este pasaje le fue dado ¿a quién? A Isaías, ¿verdad? Miremos las épocas. Habían pasado muchísimos años, más de 800 años. Y en el momento que Felipe está hablando con él y él está leyendo esas escrituras, él estaba leyendo el Antiguo Testamento, pero él no sabía, o de pronto escuchó que hacía unos añitos, no mucho, había muerto una persona. Se estaban refiriendo a esta que estamos leyendo. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Felipe?
empezó a hablar y a explicarle estas cosas. Pero él todavía no entendía y decía, pero ¿este señor de quién está hablando? ¿Está hablando de él mismo, o sea, refiriéndose a Isaías, o está refiriéndose a alguna otra persona? Entonces fue cuando él empezó a explicarle y a decirle. Pero si ustedes miran este pasaje que hemos leído ahora, este pedacito, que tiene que ver con el sufrimiento de Jesús, si ustedes lo analizan, es la esencia misma del Evangelio. O sea, si ustedes lo analizan y lo miran, si esto que está aquí, que se dijo y que se le dio cumplimiento en ese tiempo, en la época de Felipe, no hubiera pasado, ¿tendría sentido que nosotros estuviéramos aquí? No. Entonces, esto que ustedes ven aquí es la esencia del Evangelio, la esencia misma que nosotros debemos explicarle a aquellas personas que no lo conocen o que todavía no están practicando este Evangelio. Hoy en día nos venden muchas cosas, pero no nos hablan de la esencia esta. A muchas personas no. Entonces, por allí hay muchas personas, y dice las Escrituras que va a llegar tiempo en que la comezón de la palabra va, y muchos se van a amontonar para querer escuchar la palabra. Y se van a aprovechar de estas personas que tienen ansiedad, como tenía el eunuco, de saber de las Escrituras. Entonces lo van a hacer a su manera. Entonces, para eso están ustedes y yo, para no dejar que eso pase, porque ya está pasando. Y nosotros estamos tranquilos. Esta es la esencia del Evangelio y es la que nosotros debemos enseñarle a las personas, porque aquí está la esencia. Aquí, si esto no se hubiera producido, vana sería la fe que tenemos hoy en día. Entonces, cuando el eunuco escuchó a Felipe, que le explicaba todas esas cosas y todo ese sacrificio que hizo Jesús cuando vino a la tierra, y decía el hermano Nicanor esta mañana que la salvación decían en la clase, es un regalo, ¿verdad? Es un regalo gratuito. Cuando el etíope entendió que esto que pasó, porque ya había pasado hasta este momento, se dio cuenta que lo que había pasado, valoró este regalo y se apropió de él enseguida, lo aseguró. Cuando tú y yo hablamos esta palabra y hablamos de esta esencia, la persona que está preparada por Dios, su corazón está preparado, va a asegurar esta palabra, va a asegurar esta esencia. Cuando nosotros cometemos una falla o algo, uno en la mente dice, esta pisoteé la sangre de Cristo, ¿cierto? Pero ya nos arrepentimos y otra vez seguimos nuestro camino y vamos bien. Es lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Entonces, este hombre entendió que era un regalo maravilloso de él. Ya empezó a entender esa parte de la Escritura que no entendía. Su corazón estaba que quería, pero Dios le dio las herramientas a través de Felipe. Nosotros somos una herramienta utilizada en las manos de Él para llevárselo a aquellas personas que tienen esas ganas y ese deseo de buscar la palabra. Entonces, eso fue lo que sucedió cuando el eunuco recibió la explicación de Felipe. ¿Qué respondió el eunuco? Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. No, más adelante. En el 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, Miremoslo desde el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Qué dijo el eunuco? En medio de un desierto había un agua. No sé si era un riachuelo, no sé si era algo fangoso, no sé, pero él
quería asegurar. Ahora, el bautismo no es el que determina la salvación, pero es una actitud ¿de qué? De obediencia. ¿Qué impide que yo sea bautizado aquí? Yo necesito que lo hagas en este momento porque tú te vas, yo me voy para mi tierra y no te veo más. Necesito es en este momento aprovechar esta oportunidad. ¿Qué le dijo Felipe? ¿Cuáles son las condiciones para ser bautizado? Aquí están las condiciones. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando tú y yo confesamos, cuando nos tocó confesarlo, ahí recibimos la salvación. Este hombre también aseguró. Enseguida, porque Felipe le aclaró y le dijo cuáles eran las condiciones. Si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo. Enseguida se apropió. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo enseguida el eunuco? No perdió tiempo. Muchas veces hay muchas personas, y a mí hay veces, no sé, me da así como tristeza, porque hay personas que yo las veo que empiezan con furia en las clases bautismales y se van apagando, y hay veces cuando ya llega la hora del bautismo desertan. Pero me llama la atención que este hombre no quería desaprovechar ese momento, no quería desaprovecharlo. ¿Qué hizo? Mandó a parar el carro enseguida. Descendieron ambos ¿de qué? Del agua. Y fue bautizado. El hombre fue bautizado. Pero dice que después el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y se fue triste en su camino. Se fue triste en su camino. Los que recibimos la palabra de Dios y la anidamos en nuestro corazón, creemos con fervor, no podemos. Hay un coro que dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Canta con gozo, ¿cierto? A diferencia del hombre rico que no recibió y se fue triste, dice la Escritura, este hombre que sí recibió se fue gozoso. Nosotros, a pesar de dificultades, a pesar de problemas, todos los que podamos tener, siempre hay una diferencia porque sentimos una esperanza, un gozo de que el Señor nos va a sacar de esa. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene esa capacidad, no la tiene. Siempre hay una esperanza para nosotros, los que seguimos al Señor. Y dice que este eunuco se fue gozoso, ya él no se preocupó por Felipe. Felipe no era el que le iba a dar ese gozo, Felipe no era el que lo iba a llevar allá cuando estuviera allá al templo para que fuera, no, ya él sabía lo que tenía que hacer. Lo más importante lo llevaba en su corazón. Tú y yo tenemos lo más importante, pero dice la palabra, hay un coro que también dice, lo debes compartir. Lo debes compartir. Ese gozo que nosotros sentimos, esta esencia misma que está aquí en la palabra, en estos versículos que habla del sacrificio de Cristo, nos lleva a entender esta palabra. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ese es el gozo que tenemos nosotros los cristianos. La satisfacción cuando venimos un domingo aquí a glorificar el nombre de Dios, cuando nos saludamos entre hermanos,
Cuando compartimos la misma esencia del Evangelio, el Señor siempre está con nosotros, sacándonos adelante y ayudándonos. Entonces, el mensaje en esta mañana, lo que el Señor nos quiere enseñar es que esta palabra debemos compartirla con todos. No debe haber acepción de personas. Estamos en un tema bastante complicado y ustedes saben que hay ahora un grupo de personas que piensan diferente y él quiere ser ella y ella quiere ser él. Y ese es un grupo que de pronto decimos, no, yo a esto no le hablo porque esta gente está haciendo, dice la Escritura, que no haya que hacer acepción de personas. A todos hay que hablarle porque Dios aborrece el pecado, pero ama ¿a quién? Al pecador. Y Él lo hizo con la prostituta, lo hizo con la gente de la época. Nosotros también debemos, dice la palabra, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es necesario que nosotros a este grupo de personas también le hablemos, en la medida en que nos den la oportunidad y que Dios prepare sus corazones para hacerlo.